Apreciadas amigas y amigos, en este programa conversaremos sobre los parques nacionales marino-costeros. Venezuela es un país con unos 4.000 kilómetros de costas continentales y con unas 300 islas e islotes. Es un patrimonio territorial que requiere una atención, por supuesto, cuidadosa en todos los órdenes. La temática ambiental es uno de esos órdenes, de esos aspectos. En las variadas manifestaciones geográficas presentes a lo largo de esas costas, destacan las lagunas costeras, que por lo general tienen una vegetación muy particular. Está dominada por esos exuberantes manglares que a veces tienen alturas hasta de 10, 15 y más metros, y que contribuyen al establecimiento y la estabilización de la tierra gracias a sus largas raíces aéreas. Estos espacios se conocen como humedales a nivel mundial. ¿Pero qué es un humedal? Bueno, como siempre, en una forma muy condensada, muy apretada. Digamos que un humedal es un espacio geográfico sometido a una variación estacional de agua, una zona de tierra generalmente plana, cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente. Pero que al igual que los bosques en el siglo pasado, antepasado, comenzaron a ser arrasados, pues eran percibidos como una molestia, como un criadero de todo tipo de alimañas, de reptiles, de zancudos, de plagas, etc. Un estorbo al progreso. Por tanto, fueron rellenados y drenados masivamente, tal como ocurrió, por ejemplo, con la península de la Florida, que originalmente era uno de los humedales más grandes del planeta, del cual hoy día prácticamente solo resta el Parque Nacional de los Everglades, mundialmente conocido, y que fue establecido, óiganse bien, cuando las ciencias naturales se dieron cuenta que la barrera contra los huracanes es precisamente el humedal gigantesco que era la Florida. Pero bueno, de nuevo, el desarrollo de las ciencias naturales en toda su dimensión que hemos ya señalado, empezó a desentrañar y a exponer la extraordinaria importancia que para el ciclo de la vida tienen los humedales. De modo pues que a nivel mundial se inició un movimiento dirigido a establecer su importancia. Así las cosas, el 2 de febrero de 1971 se realizó, oigan bien el título, la Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. Título inmenso, y que se conoce en forma abreviada como Convenio de Ramsar. Ramsar es una hermosa ciudad de la República de Irán, que está situada a orillas del mar Caspio, donde se realizó esta convención, cuyo principal objetivo es, oigan bien, la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales, y gracias a la cooperación internacional como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo. Un enunciado extenso, muy largo, similar al de la Convención de Washington ya relatada en estos programas. Pero los humedales, pues a partir de ese momento, de esa fecha, de esa convención, empezaron a recibir la importancia y su conservación y preservación adquirieron categoría de interés mundial. Los humedales que están registrados en esa convención se les denomina sitios Ramsar. En Venezuela existen muchos humedales, 150 quizás, y en la línea de la costa alrededor de unos 50. De esos delicados espacios, 5 tienen importancia internacional y por tanto son sitios Ramsar. Vamos a mencionarlos. El Parque Nacional La Restinga en Margarita, el Parque Nacional Tacarigua en el estado Miranda,
el extraordinario Parque Nacional Insular de Los Roques, y completando la lista, los refugios de fauna silvestre de la Ciénaga de los Olivitos en el estado Zulia y el refugio de fauna silvestre de Cuare en Chichirivichi en el estado Falcón. Cada una de estas ABRAES, porque eso es lo que son, tiene un número en la lista de espacios Ramsar, que por cierto en la actualidad totalizan más de 2000 en todo el planeta y con una superficie superior, oigan bien, a los 200 millones de hectáreas. Un magnífico esfuerzo mundial en aras de la conservación. Recuerden que la conservación es el tema que tenemos en los últimos 5 o 6 programas. Completan estos espacios costeros los parques nacionales de la Ciénaga de Juan Manuel en el Catatumbo, el de Morrocoy en Falcón, Mochima, Turuépano y el delta del Orinoco en Sucre, además de varios refugios, entre ellos el de la Isla de Aves en el Caribe. Bien, ¿cuáles son los servicios ambientales que estos maravillosos espacios prestan a la humanidad y a la sociedad venezolana en particular? Digamos que a nivel mundial, estos son reservorios que tienen un efecto regulador de las inundaciones, como por ejemplo el caso de los Everglades. Y en el sudeste asiático, especialmente en el río Mekong, que ya sabemos pues, que es emblemático de varios países. Hay uno de importancia planetaria, y es que hoy en día se ha demostrado que los humedales son el primer componente regulador del cambio climático por su extraordinaria condición de captadores de los gases de CO2 responsables del calentamiento global. Sobre este tema, más adelante, por supuesto, haremos uno o varios programas especiales. Volviendo a nuestros espacios, ¿qué otros servicios ambientales? Bueno, empecemos con las aves. Tanto las migratorias como las residentes tienen en esos espacios los necesarios albergues, no solamente para las aves, sino una inmensidad de otras especies, algunas amenazadas, por ejemplo, el caimán del Orinoco. Fíjense que uno de los componentes de la gestión ambiental lo constituye la fauna en toda su manifestación. La vida silvestre y sus hábitats requieren atención al máximo nivel dentro de esa gestión. Yo tengo el honor de haber contribuido a la creación del Servicio Nacional de Fauna, que se conoció como Profauna. Luego, degradado, pero bueno, como todo. Ahí está. En términos de la pesca, las lagunas costeras, que hemos señalado, continentales e insulares, unas Ramsar, otras no, digamos que en una forma muy esquemática y simple de visualizar, son la maternidad de los peces del Mar Caribe. Así de simple. Si la democracia, tantas veces satanizada, no hubiese tomado estas trascendentales decisiones, no existirían ni la variedad ni la cantidad que constituyen el soporte de ese numeroso sector de la economía venezolana, que son los pescadores artesanales, que se extienden desde el Zulia hasta Pedernales, y que aportan la dieta presente especialmente de todos los habitantes de la costa, y claro, de todo el país, aunque su elevado costo a veces pues restringe su consumo. La recreación y el turismo, ¿qué podemos decir que no se ha conocido? Los millones de visitantes amantes del sol y de la arena, ahí me incluyo yo, son testimonio de la importancia de estos espacios. Por cierto, hay uno poco destacado y quizás poco conocido, que es el resguardo y la protección de las comunidades originarias. Fíjense, el delta del Orinoco, además de proveer los servicios señalados en el frente atlántico del país, es el espacio territorial de la etnia de los Guarao, de modo que superpuesta a su condición de parque nacional, Mariusa, como también se le conoce, se complementó con una figura definida por la UNESCO y que consiste en un esquema de ordenación territorial especial, con especial énfasis en las modalidades culturales
tradicionales de los pueblos que las habitan. Es una figura de protección de esas etnias. Esas figuras son las reservas de biosfera, reconocidas en nuestra ya mencionada Ley de Ordenación del Territorio del año 82. Apreciados amigos, nuestros hermosos ecosistemas representados por los humedales mencionados sufren múltiples ataques hoy en día. La indolencia, por ejemplo, con los vertidos petroleros y petroquímicos tienen en alto riesgo a Morrocoy y sus áreas aledañas. El refugio de Cuare, nuestro primer sitio de Ramsar, es asediado por extrañas iniciativas asociadas a usos incompatibles con su condición. La conservación de los humedales debe ser un compromiso social de alta prioridad, no solo por los beneficios que aportan y que hemos reseñado en una forma, pues, por supuesto, muy condensada, sino también por el enorme beneficio a las comunidades cercanas. Si no, pensemos en Chichirivichi, Tucaca, el eje costero desde Barlovento hasta Puerto La Cruz, Píritu, Unare, la costa de Sucre, que en gran medida se benefician de la condición que representan estos irreemplazables espacios. Apreciados amigos, en el próximo programa vamos a empezar a analizar lo que ocurre en el sur del Orinoco, donde la maravillosa y espléndida red de áreas protegidas se encuentra bajo el brutal ataque promovido por quienes están llamados a defenderlo. Como siempre, les doy las gracias por su atención y espero que nos veamos la próxima semana.